Sé que deben estar cansados, pero es justamente eso, una lucha con la carne. Que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas y nosotros tenemos que menguar. Eso es el entrenamiento en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, antes de empezar vamos a orar para que sea un tiempo donde podamos seguir recibiendo la mayor gracia en nuestras vidas, que Cristo crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites tener este tiempo concentrados, que sea un tiempo donde podamos concentrarnos en tu palabra, que sea un tiempo donde podamos concentrarnos en la bendición de Manuel, que sea un tiempo donde podamos concentrarnos en la bendición de la oración, en el poder de la oración, y que se levante el movimiento del evangelismo en nuestras vidas. Oramos, Padre bueno, para que nos siga dando la palabra que se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ver este primer mensaje que lleva por título El pasado ha de ser sanado. Amén. El pasado ha de ser sanado. Y vamos a leer Isaías 43, el versículo del 1 al 11. Isaías 43, perdón, del 1 al 7 nada más. Del 1 al 7. Isaías 43, del 1 al 7, es la bendición de Jehová, el único redentor de nuestras vidas. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, el formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas a los confines de la tierra. Todo lo llamado de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. ¿Quién está hablando? El Dios de Israel, el Santo de Israel. Dios está hablando a nuestras vidas y este Dios es nuestro Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para sanar las heridas espirituales de nuestras vidas? Cuando nosotros queremos sanar, ¿qué es lo que tenemos que restaurar? Cuando nosotros queremos sanar nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos? Si nosotros nos enfocamos únicamente en lo físico, todo lo que nosotros querramos hacer va a tener fruto, por supuesto que sí, pero solamente va a tener fruto en un tiempo. Pero luego va a suceder lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque no hemos sanado correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que sanar entonces? Lo fundamental. Tenemos que sanar el estado espiritual. Todos los problemas que vemos hoy en día, que vemos que están pasando en nuestras vidas, que pasa en nuestra familia, que pasa también en nuestros hijos, que pasa allá afuera en la calle, en la sociedad, en el campo, no es un problema actual. No es un problema que está pasando hoy en día, que se ha producido hoy en día, no. Es un problema que tiene ya muchos años atrás. Es un problema que se ha originado aún en la eternidad. ¿Cuándo? Cuando Satanás desobedeció a Dios. Cuando Satanás quiso ser igual que Dios. Si nosotros vemos en Isaías 14, este ángel se corrompió y quiso ser semejante a Dios, quiso ser igual a Dios. Él dijo en su corazón, subiré al trono y me sentaré en el trono.
quiso sentarse en el trono de Dios. Por eso es que él se corrompió y fue lanzado del aire. Fue lanzado al aire, a las profundidades de los abismos. ¿Por qué? Porque se sublevó contra Dios mismo. Y Dios nos dice en su palabra que su gloria no lo comparte con nadie. Él es un Dios soberano. Él es un Dios único. Él es nuestro creador. Él es el que nos formó. ¿Para qué nos formó? Lo hemos leído. Para gloria suya. Hemos sido creados para su gloria y su alabanza. Por eso es que en este tiempo tenemos que ver si eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo el día de hoy? Urgentemente. Si bien es cierto, Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Vengan a mí todos. Ok, hemos venido a Cristo, pero ¿cómo hemos venido a Cristo? ¿Cómo hemos venido? Hemos venido cargados, hemos venido cansados de tanto fracaso, cansados de tanta negación. Hemos venido cargados de tantas cosas, que estas cosas se han quedado impresos en mi vida, se han grabado en mi vida a tal punto que cuando recuerdo mi pasado, rápidamente recorren lágrimas por mi mejilla. Cuando nosotros decimos, dime 5 cosas que te recuerde tu pasado, 5 cosas buenas que te recuerde tu pasado. Hacemos un esfuerzo y con duras penas llegamos quizás a los 5 puntos. Pero cuando decimos, dime 5 cosas que te han afectado en tu pasado, rápido le decimos la cosa. ¿Por qué? Porque esas cosas se han grabado en nuestras vidas. Es decir, hemos venido cargados y cansados y ahora urgentemente tenemos que sanar aquello que nos ha afectado. Urgentemente tenemos que sanar aquello que se ha grabado en nuestras vidas, porque no solamente se ha grabado, sino que también se ha enraizado en nuestras vidas. Y esto se ha hecho una naturaleza. Por eso que muchas personas dicen, oye, pero esa persona es tan educada, mira cómo es. Pero si tú no lo conocieras, ¿cómo es en casa? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tienen vidas divididas. Una vida es en la casa y otra vida es fuera de casa. Y Dios no nos saca de esa manera. Nosotros somos personas íntegros. Por eso siempre un pastor decía, en el movimiento del evangelismo, sé tú mismo. No aparentes ser aquello que no eres. Sé tú mismo. Pastor, pero tengo tantas cosas, pues así predica. Porque el evangelio no depende de ti. El evangelio depende del Dios que te llamó, del Dios que te ha formado. De Él depende. Solamente nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Sanar nuestro pasado. Muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? Pero ¿cómo lo tomamos nosotros esto? ¿Cómo nosotros tomamos cuando dice, hay que sanar el pasado? Sí, pastor, pero ¿cómo lo hago? ¿Disfruta del evangelio? Sí, pastor, pero ¿cómo lo disfruto? ¿Toma las respuestas a sus oraciones? Sí, pastor, pero ¿cómo lo tomo? Son preguntas obvias que tenemos que hacernos. Si nosotros no recibimos respuestas a estas preguntas, seguiremos nosotros en este fe vagando en un sinfín de dudas. Por eso el día de hoy, en este tiempo de entrenamiento, los bendigo para que no solamente ustedes, sino yo mismo también, podamos recibir las respuestas a todas nuestras vidas y poder tener conclusión solamente en el Evangelio. Conclusión únicamente en Jesús el Cristo. Porque el hecho de que nuestros hermanos de iglesia primitiva suban al aposento alto de Marcos sabiendo que se había presentado una gran persecución. Y todos aquellos que habían subido o que subían al aposento alto de Marcos estaban destinados a ser arrestados. Y no solamente a ser arrestados, sino inclusive a perder sus vidas. Pero aún así, ellos subían al aposento alto de Marcos. ¿Eso qué nos dice? Que realmente ellos tenían conclusión de vida. Ellos realmente sabían en quién habían creído y quién estaba sus vidas. El día de hoy, ¿en dónde está puesta nuestras vidas? Nuestra vida está en Cristo Jesús. Amén. Nuestra vida está puesta en Cristo Jesús. Y es más, Cristo dice, y nuestro Padre que es mayor que todos, nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos seguros completamente en Cristo. Sí estamos seguros, pero hay un pasado que me arrastra, hay un pasado que me condena, hay un pasado que me afecta y tengo que sanar en estos momentos. Por ejemplo,
El pueblo de Israel había salido ya libre, pero aún ellos seguían con esto. Egipto aún estaba grabado en su interior. Egipto aún estaba grabado en su pensamiento. Por eso que Egipto, ¿qué es? Esclavitud. Eso es Egipto. Y no solamente Dios lo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino lo sacó de la oscuridad espiritual que operaba en Egipto. Por eso es que ellos, cuando estaban caminando en el desierto, cuando pasaban problemas, cuando pasaban hambre, Moisés, para eso nos ha sacado de Egipto. ¿Acaso en Egipto no teníamos qué comer? ¿Acaso en Egipto no teníamos dónde caernos muertos? ¿Qué no hice eso? Que su pensamiento estaban esclavizados. No se daban cuenta de eso. No les permitían ver realmente cómo es que Dios estaba juntamente con ellos. Por el día estaba con la nube ocultándole el sol. Y por la noche estaba con la columna de fuego, dándole abrigo y calor por la noche, porque el desierto en la noche hace frío, la temperatura baja. Pero sin embargo Dios estaba juntamente con ellos con la columna de nube. Pero como estaban esclavizados, no podían darse cuenta realmente que Dios estaba juntamente con ellos, porque sus pensamientos estaban ese día aún esclavizados. Ok, supongamos de otra manera. Si Moisés hubiera dicho ya, ok, ¿quieren volver? Vayan nuevamente a Egipto. La pregunta es, ¿se podrá volver a abrir el mar rojo? Ya no. En otras palabras, ya eres libre. Así quieras volver, no puedes volver porque Dios te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, rápidamente tenemos que ver, hay que escapar de la esclavitud del pasado. Amén. Libertad. Entonces, aún hemos visto, cuando el pueblo estaba en Babilonia, esto es que estaban cautivos. Estaban cautivos de tantas cosas. Estaban cautivos en su pensamiento, estaban cautivos en su forma de pensar, estaban cautivos en su manera de vivir. Estaban cautivos, pero solamente la minoría pudo decir, si perezco, pues que perezca. ¿Por qué? Porque por causa de mis antepasados es que estamos nosotros cautivos en este lugar. Solamente la minoría. La mayoría se doblegaron ante los dioses paganos, pero solamente la minoría, el 0.1%, pudieron desafiar hacia lo eterno. Y cuando llegó la época de Roma, ¿qué representa la época de Roma? La época de Roma representa la colonización. Estaban colonizados. Sin darse cuenta, estaban sobre un yugo sobre ellos que no les permitía realmente disfrutar realmente quiénes eran ellos. Y vemos ejemplo, la iglesia primitiva. Solamente la iglesia primitiva pudo tener una conclusión de fe. Solamente una sola cosa basta. Hechos 4:12. Solamente hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en la cual podamos ser salvos. Y esto es solo Cristo. Pero sin embargo los fariseos estaban cuidando y guardando las leyes, las tradiciones, los rituales que Moisés había escrito, pero habían perdido el significado de todo esto. Si bien es cierto, Moisés había escrito todo esto, pero cada fiesta, cada ritual, cada tradición tiene un significado. ¿Cuál es la fiesta de la Pascua, la libertad, la cosecha, el respaldo del reino de Dios, el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo? Cosas que los judíos habían olvidado, solamente se estaban centrando en las fiestas nada más. A ver, entonces nosotros tenemos que ver en este tiempo, tenemos que ver y conocer realmente la razón. ¿Cuál razón? ¿La razón de qué? La razón del problema. Dios le dice a Israel, oye Israel, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Eso quiere decir que nuestro Dios es nuestro Padre. ¿Estamos ahí? Dios es nuestro Padre. Y no solamente es nuestro Padre, Él es
tu creador. Él es tu formador. Y si Él te creó, Él conoce lo más íntimo de tus pensamientos. Si Él es tu creador, Él conoce las intenciones de tu corazón. Si Él es tu creador, Él conoce lo que a ti te hace falta, lo que tanto deseas, lo que tanto quieres. Él te conoce, no le podemos mentir. Es como cuando vamos a un doctor. ¿Al doctor le estaremos mintiendo? No le mentimos al doctor, ¿verdad? A Dios igual, a Dios no le podemos mentir. En sus oraciones, seamos sinceros. Sinceramente, seamos sinceros. El día de ayer, cuando escuché la noticia del remanente Giancarlos, sinceramente que me afectó. Y comencé a decir, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Es tu remanente. Tu palabra dice, Señor, que tú guardarás y cuidarás tu remanente, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Comencé a renegar. Indirectamente comencé a renegar ante Dios. Pero luego dije, Señor, tú sabrás por qué haces todas las cosas. Solamente pon paz en nuestros corazones. Aunque no sabemos cómo estás obrando en nuestras vidas, pero tenemos la certeza de que realmente estás haciendo tu perfecta voluntad en nuestra vida. Solamente haznos comprender tu propósito. Y descansamos ahí. Dios conoce. A veces nosotros como hijos, a veces renegamos con nuestros padres, ¿o no? Por supuesto que sí. A veces no nos gusta, papá, tú no me entiendes, tú no me comprendes. ¿No dicen eso nuestros hijos? Por supuesto que sí. ¿Eso es malo? Hasta cierto punto no es malo, porque están abriendo su corazón. Están viendo o están abriendo su corazón para hacernos entender lo que les está incomodando, la inquietud de su corazón. Y nosotros como padres pues tenemos que ser sabios como direccionarlos también, porque son niños, son adolescentes, son jóvenes que van conociendo cosas nuevas. Y para eso Dios nos ha puesto a nosotros como guías, para poder orientarles por este sendero de la vida. Porque es lo que Dios ha determinado. No se trata de lo que yo quiero, se trata realmente de lo que Dios ha dicho. Ya eres libre de Egipto, ya eres libre de Babilonia, y eres libre de Roma. Solamente concéntrate. Emmanuel, Dios está juntamente conmigo. Ya nunca más seremos esclavos. Nunca más seremos extraños. Ahora eres hijos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Y no solamente dice yo soy tu Salvador, sino que dices, ante mí fuiste de gran estima. Fuiste de gran estima. Eres honorable delante de mis ojos. ¿Cómo viven su vida de fe, hermanos? ¿Cómo vivimos nosotros en nuestra vida de fe? ¿Cómo nos paramos ante los problemas? ¿Cómo nos paramos ante las adversidades de la vida? ¿Cómo nos paramos? Tenemos que pararnos con esta identidad. Yo soy honorable delante de Dios. Soy de gran estima delante de Dios. En otras palabras, tengo identidad. No soy extraño, tengo identidad. Y como tengo identidad, estoy en casa. ¿Vive en casa? ¿Estoy en casa o no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? La razón de todo esto, Dios nos dice que Él es nuestro Padre y nos dice, no te olvides de tu pasado. No te olvides de tu pasado. ¿Por qué no te olvides de tu pasado? En otras palabras, no te olvides del pacto. No te olvides del pacto. ¿Cuál pacto? Génesis 3:15. No te olvides del pacto. A Moisés le dijo, reúne los ancianos y salgan todos y ofrézcame sacrificio de sangre. No te olvides del sacrificio de la sangre, porque únicamente con el sacrificio de la sangre podrás ser libre de la esclavitud de Egipto. No es con tus fuerzas, es con el poder del trono de Dios. No te olvides de tu pasado. No te olvides del pacto que Dios te ha dado. Ahora, en otra parte, también dice, ahora sí, acuérdate de tu pasado también. ¿Por qué? Porque tienes que hacer de tu pasado una plataforma. Tienes que hacer de tu pasado una evidencia. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer cosas nuevas. ¿Acaso no lo conocerás? Dice Dios. ¿No conocerás lo que yo voy a hacer? Dios sin duda lo va a hacer. Nosotros no tenemos que hacer nada. Únicamente nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón como lo propuso Daniel. ¿Ven? Tenemos que proponer en nuestro corazón.
¿Qué vamos a proponer? Que hemos salido del pasado. ¿Qué vamos a proponer? El pacto en mi corazón. ¿Qué vamos a proponer? Me voy a acordar en mi pasado para que sea una plataforma. ¿Por qué? Porque Dios, mi Padre, está juntamente conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Completamente, Dios está juntamente conmigo. Por eso, tenemos que cambiar nosotros los moldes. ¿Por qué? Porque como muchas veces no muchas veces, sino que hemos grabado muchas cosas del pasado, estas cosas en cierto punto nos llevan a nuestro límite. Nos llevan a nuestro límite. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con nuestro límite? Cuando no hacemos o cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. ¿Nos frustramos o no nos frustramos? ¿Nos frustramos? ¿Nos frustramos? Por supuesto que sí. También nos lleva esto al conformismo. Nos conformamos con las cosas y no debemos ser conformistas. Eso es lo peor que puede hacer. No seamos conformistas. ¿Sí? Tenemos que superar todo. Tenemos que trascender todas las cosas. Tenemos que realmente romper estos moldes del pasado, porque son estas cosas que realmente nos atan. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, no tengan miedo por esos egipcios, porque aquí Dios nos dará la victoria. Y estos egipcios que hoy ves, mañana nunca más lo verás. Hay que romper estos moldes del pasado, que nos llevan a las limitaciones, que nos hacen vivir una vida conformistas. Por eso, en todo tiempo, el campo ya está preparado. Hay un campo que ha preparado. A esto nosotros lo llamamos el campo de oro. ¿Cuál es el campo de oro? Nosotros somos el campo de oro. Tú eres el campo de oro. Tú eres el campo que Dios ya ha preparado. Tú eres el campo donde Dios va a depositar su gloria, lo he dicho así. Tú eres el campo donde Dios va a depositar su luz creadora, su luz restauradora, su luz sanadora. Solamente toma el pacto de Dios y disfruta de tu identidad. Tu pasado, ya saliste de tu pasado. Escapa de esos moldes del pasado. Escapa de esos moldes de las limitaciones. Escapa de esos moldes del conformismo. ¿Por qué? Porque hay un campo que ya está preparado. Dios a nosotros siempre nos da su palabra eterna. Ahora, ¿de qué manera tenemos que tomar la palabra de Dios? Miren acá. Dios nos da su palabra que es el Logos. Logos es la palabra escrita de Dios. En otras palabras, es las Sagradas Escrituras, el Logo de Dios. Por eso, el Logo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y quién es el Logo de Dios? Cristo. Cristo es el Logos de Dios, la palabra escrita. Por eso, Hebreos dice que, capítulo 1, dice que en otros tiempos Dios hablaba de diferentes maneras, por medio de los sueños, por medio de visiones, pero en los posteriores tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén, por medio de su Hijo. Por eso si alguien dice, pastor, he escuchado una voz que Dios me ha hablado. ¿Dios te ha hablado? ¿Estás seguro que te ha hablado? ¿Y cómo es la voz de Dios? Yo también quisiera que Dios me hable. Pero no podemos escuchar la voz audible de Dios, porque ya tenemos la palabra escrita, es el Logos de Dios. Sin embargo, también Dios nos da una palabra que es el rema. ¿Qué es el rema? Es la palabra hablada, lo que ahora mismo estamos predicando, la palabra hablada de Dios. Entonces, estos dos se unen. 24 horas tomo la palabra escrita y recuerdo lo que Dios me ha hablado el día de hoy. Con esto, ¿qué tengo que hacer? Esto tengo que hacerlo mi mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Personal. Un mensaje personal. Para mí primeramente. Porque únicamente la palabra de Dios es la que nos va a dar vida. La palabra de Dios es lo que nos va a dar sanidad.
La palabra de Dios es lo que nos va a fortalecer en todo tiempo. Y por eso tenemos una conclusión. ¿Qué tipo de conclusión vamos a tener? Los testigos. Dios a nosotros nos ha llamado como testigos. Lo dice Hechos capítulo 1, el versículo 8. Me seréis testigos, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. No hay fin. Este pacto es ilimitado. Vamos a ser testigos de Cristo. Ya no eres lo que eras en tu pasado. Ahora eres nueva criatura. Vivamos como nuevas criaturas. Vivamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tanto Moisés, José, Daniel, Isaías, Pablo tuvieron algo en común. Aunque pasaron problemas, dificultades, ellos tenían algo en común. Disfrutaron algo en común. ¿Y saben cuál disfrutaron esto? ¿Cuál era este algo que disfrutaron? Era Emmanuel. Dios está juntamente conmigo. Este Dios nunca cambia. Este Dios permanece fiel. Aunque nosotros muchas veces seamos infieles, Él está juntamente con nosotros. Por eso, Dios no solamente está juntamente con nosotros, sino que Dios está junto. Perdón. Dios está junto conmigo. Dios está junto conmigo. Sí, bien es cierto, Dios está juntamente con nosotros, Emmanuel, pero más personal, Dios está juntamente conmigo. Digamos así, digamos todos, Dios está juntamente conmigo. Dios está juntamente conmigo. Dios está juntamente conmigo. Me quiere dar sanidad, me quiere dar restauración, me quiere dar de su paz. ¿Por qué? Porque este Dios es mi Padre. Este Dios es mi Dios. Este Dios es mi papá. Cuando tengas quejas, cuando tengas crítica, cuando tengas algo que decir, no vayas a la persona extraña. Ve y delante de Dios. Ora a tu Dios. Quéjate a tu Dios. Critica delante de tu Dios. ¿Hay pastor que sí? Sí, somos hijos. ¿O no? Somos hijos. Un pastor, ahí en Corea, tiene un cuarto de pulmón. Vive por gracia. Y un día, este pastor, su hija, se había olvidado su celular en su casa y se había ido a la universidad. Y este pastor tenía algo que decirle a su hija, cosa que le timbra a su celular de su hija. Y de pronto escucha que el celular estaba timbrando en el dormitorio de su hija, entonces él va para llevar el celular a la universidad de su hija, pero se da con la sorpresa de que en sus contactos la hija no le haya puesto el nombre de su padre. Normalmente, cuando alguien registra tu contacto, te pone tu nombre, ¿no? O un adjetivo amoroso que te puedan poner tu pareja, tu esposo, etc. Pero da la casualidad que esta hija, lo conozco, había puesto al pastor el demonio. Así lo había puesto, el demonio. Y el pastor dice, eso para mí fue un shock. Esto para mí fue algo tan impactante que mi hija amiga o me haya puesto de contacto el demonio. Eso realmente es chocante para uno. Entonces, él lo que hizo, dice el pastor, respiró hondo y dijo, ok, ¿por qué razón mi hija habrá puesto como contacto ese adjetivo? De repente estoy haciendo algo malo, sin darme cuenta, de repente le estoy presionando, o no sé yo. Y lo esperó a su hija y tuvieron una conversación. Y su hija abrió su corazón. Dice, lo que pasa, papá, es que si bien es cierto, Dios está juntamente conmigo, pero a veces como que mi vida no concuerda con el Evangelio. A veces como mi vida diaria no concuerda con la palabra de Dios. Y a veces pienso que todo lo que sale del púlpito pienso que es mentiroso, a veces pienso que es algo vano. Entonces el pastor rápidamente se dio cuenta y le dice, hija, lo que sucede es que estás viviendo tu vida de acuerdo a tu propia perspectiva. Estás viviendo tu vida de acuerdo a lo que tú estás esperando y no de acuerdo a lo que Dios espera de ti. Hay que cambiar el pensamiento. Por eso que la hija le había puesto
como el demonio, el mentiroso. ¿Por qué? Porque su vida no concordaba con el Evangelio. Muchas veces pasa lo mismo en nuestra vida, ¿o no? A veces pensamos que, no pensamos, sino que a veces vemos que, ay, mi vida no concuerda con el mensaje del día de hoy. A veces siento que el mensaje que Dios me está dando el día de hoy no concuerda realmente con la realidad de mi familia. Y nos frustramos, nos sentimos mal. Pero nos olvidamos una realidad muy importante. Nos olvidamos que nosotros ya no estamos esclavizados, ya no estamos cautivos, ya no estamos colonizados. Ahora somos completamente libres. De ahí en adelante es un proceso. Entender el proceso en nuestras vidas también marca la diferencia. Mientras nosotros no entendamos el proceso o queramos saltar las etapas en nuestras vidas, van a venir los conflictos, porque no se trata de saltar etapas, se trata de pasar todas las etapas, todos los procesos. Ejemplo, cuando un niño, un adolescente termina la primaria, pasa a secundaria, ¿pasará directamente al segundo año? No se da en ninguna parte del mundo. Tiene que pasar primeramente por el primer año de secundaria y cumplir todos sus años, toda su etapa escolar. Nuestra vida en la fe también es lo mismo. Hay etapas que tenemos que cumplir, hay etapas que tenemos que quemar. Si bien es cierto, nuestra vida ahora mismo estamos pasando nuestra vida como si fuera el desierto, pero en el desierto Dios ha prometido que también va a estar juntamente con nosotros. En el desierto Dios ha prometido que va a estar juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que absolutamente todas nuestras oraciones serán respondidas. Amén. Dios responde con lo más íntimo que está en nuestro corazón. Con el secreto más guardado en tu corazón, Dios te lo responde. ¿Cómo, cuándo y cómo? ¿Cuándo, cómo y dónde? En el tiempo de Dios, en el horario de Dios y en el campo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Simplemente es creer que todo problema tiene solución, que todo crisis hay una respuesta, que todo conflicto hay una esperanza para nosotros. Y esta esperanza no avergüenza. Por eso, ¿cómo vamos a sanar el pasado? Primeramente, teniendo claro que nosotros ya hemos salido del pasado. Nada nos ata al pasado. No hay diablo ni demonio que te ate al pasado, porque eres completamente libre. Juan 19:30, todo está consumado. El pasado ya ha sido consumado. Y como dije en el mensaje, si Satanás te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Su futuro está vencido. Su futuro está quebrantado. Ahora, vamos a concluir con esto. Dice la palabra del Señor, el versículo 18. Estamos en Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Solo evangelio. Amén. Solo oración, solo evangelismo. Solo Cristo es suficiente, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has liberado del pasado, porque nos has liberado de la esclavitud, del cautiverio y de la colonización de la oscuridad. Gracias porque somos tus hijos y nos das una completa restauración. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones.